Me dejé caer sobre la vieja cama desvencijada de la pequeña habitación que rentaba. Todo mi cuerpo dolía de cansancio, como si alguien hubiera presionado con fuerza cada fibra de mis músculos. Solo tenía 34 años, pero a veces me sentía tan viejo como un hombre de 60. Aquel día había sido interminable, 18 horas seguidas, desde el amanecer hasta entrada la noche. Solo quería cerrar los ojos y hundirme en un sueño profundo, olvidarlo todo, el polvo pegado a mi ropa, los dolores punzantes en la espalda y los hombros, el cansancio que me pesaba hasta en los huesos. Pero el suave tic-tac del viejo reloj junto a mi almohada me devolvió a la realidad. Era el regalo que mi madre me había dado por mi 24º cumpleaños, hacía ya 10 años. Hijito, el tiempo pasa volando. Úsalo para vivir bien, me había dicho entonces. Ahora, cada sonido de ese reloj era un recordatorio inevitable del motivo por el que había estado resistiendo con los dientes apretados durante los últimos 5 años. Mi madre, la señora Florence Reed, la mujer que había sacrificado toda su vida por nuestra familia y que ahora yacía completamente paralizada en una cama de hospital. Me quedé mirando el techo lleno de grietas amarillentas mientras los recuerdos regresaban como un río desbordado. 5 años atrás, mi madre, con apenas 55 años, era todavía una dulce costurera que pasaba los días frente a su vieja máquina de coser, remendando ropa para los vecinos. Siempre sonreía con ternura, los ojos arrugados al recordar los tiempos en que mi padre aún navegaba como marinero. Solía decirme, la familia lo es todo, Coulson. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Hasta que una mañana fatídica, mi padre me llamó con la voz temblorosa, tu madre ha sufrido un derrame cerebral, Coulson. Los doctores dicen que está completamente paralizada. No puede caminar ni hablar. Corrí a casa de inmediato, con el corazón oprimido como si lo apretaran en un tornillo de hierro. Verla tendida, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos y la boca torcida sin poder pronunciar palabra, fue como ver derrumbarse mi mundo. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Durante el día trabajaba como obrero en una construcción cerca del puerto de Baltimore. Era un trabajo brutal, desde muy temprano hasta el atardecer, cargando cemento, mezclando mortero y levantando paredes bajo el sol ardiente o la lluvia inclemente. Mis compañeros solían burlarse de mí por callado, llamándome el tipo silencioso. Yo no respondía, solo agachaba la cabeza y seguía trabajando, porque mi mente siempre estaba con mi madre. Una vez un ladrillo cayó sobre mi pie, causándome un dolor insoportable y una herida que sangraba sin parar. Pero apreté los dientes y aguanté. Tengo que ganar dinero. Tengo que enviarlo para mamá, me repetía. El sueldo de un obrero no era alto, pero alcanzaba para sobrevivir. Por las noches, cuando el sol caía, me ponía mi uniforme azul oscuro, tomaba una escoba y un cubo con agua y salía a limpiar los altos edificios de oficinas del centro. Los pasillos iluminados, el olor penetrante del limpiador de pisos, el zumbido constante de las aspiradoras, todo parecía un bucle interminable. A veces, mientras limpiaba las ventanas, miraba a la gente que regresaba a casa y una punzada de envidia me apretaba el pecho. Ellos tenían familias esperándolos. Yo solo tenía ese cuarto frío y los sueños de ver a mi madre recuperarse. Cada mes, cuando cobraba, apartaba casi todo el dinero para enviarlo a mi padre, el señor Douglas Reed. Tenía 66 años, era un marinero retirado, de carácter fuerte y muy testarudo. Siempre insistía en que podía cuidar de mamá por sí solo, pero yo sabía que ya estaba envejeciendo y su salud se debilitaba. El dinero servía para comprar medicamentos, pagar enfermeras y cubrir las facturas del hospital. Imaginaba la escena, mi madre acostada, la enfermera cambiándole los pañales, alimentándola por una sonda y mi padre a su lado tomándole la mano. Gracias, Coulson, me decía papá por teléfono. Tu madre está bien, gracias al dinero que envías. Yo le creía por completo. Mi hermano menor, Stephen Reed, tenía 29 años y trabajaba en el puerto de carga cerca de casa. En el pasado había caído en el juego, acumulando deudas que casi destruyen a la familia. Una vez pidió dinero a prestamistas y casi lo golpean. Papá tuvo que vender algunas cosas para saldar las deudas. Pero desde que mamá enfermó, quise creer que Stephen había cambiado. Me decía que ayudaba a papá con sus cuidados, en mi lugar, ya que yo trabajaba lejos. No te preocupes, hermano.
Yo me encargo, me escribió una vez por mensaje. Sonreí al leerlo, sintiendo calor en el pecho. La familia seguía unida. Aún así, a veces me culpaba. ¿Por qué no era más capaz, más rico, para llevar a mamá a los mejores hospitales y pagar a los mejores doctores? Solo era un simple obrero sin estudios ni talentos especiales. Me torturaba no poder visitarla más seguido. El trabajo era agotador. A veces hacía 3 turnos seguidos y dormía apenas unas horas. La última vez que había estado en casa fue hacía 6 meses. Mamá seguía igual, inmóvil, con los ojos fijos en mí, sin poder pronunciar palabra. Le tomé la mano mientras las lágrimas me corrían por el rostro. «Mamá, lo siento tanto». Ella solo parpadeó, como queriendo consolarme. Ese gesto fue un puñal en el corazón. Cada noche, al volver a mi habitación, agotado, hacía videollamadas con papá. «¿Cómo está mamá?», le preguntaba con voz cansada. Él aparecía bajo la luz amarilla del cuarto, su rostro arrugado, su tono seco. «Igual que siempre, hijo. Está dormida. No te preocupes, sigue trabajando duro». Hablaba rápido y colgaba enseguida. Durante 5 años viví como una máquina. Trabajar, enviar dinero, soñar con el día en que mamá despertara y volviera a sonreírme. Pero a veces, en medio de la noche, mientras el reloj marcaba los segundos, me invadía una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Aún así, la apartaba de mi mente. No podía permitirme dudar de mi familia. Hasta que un día, como un regalo inesperado del cielo, tuve un día libre. Era raro, probablemente el primero del año. El jefe de la obra, un hombre rudo pero con algo de corazón, me vio trabajar como una bestia y me dijo: «Tómate un descanso, Coulson. Pareces a punto de caer muerto». No discutí. Solo asentí con gratitud. De inmediato pensé en mamá. Iría a visitarla. Hacía 6 meses que no la veía. Esta vez me quedaría más tiempo. Le contaría sobre mis días en Baltimore y los sueños que seguía guardando. Empaqué unas pocas cosas, una camisa limpia, algunos bocadillos comprados deprisa en la tienda de la esquina y emprendí el viaje. El corazón me latía con fuerza, mezcla de emoción y nerviosismo. Antes de salir, llamé a papá para avisarle. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de que respondiera. «Soy yo, papá», dije. Su voz sonaba rara, no la aspereza habitual, sino tensa, como si tratara de ocultar algo. Le conté sobre mi día libre y mis planes. «Voy a visitar a mamá. Llegaré por la tarde». Hubo un breve silencio, luego intentó sonar animado. «Está bien, hijo. Ven a ver a tu madre. Pero ten cuidado en el camino. El clima anda malo». Sus palabras salieron apuradas, como si quisiera terminar la llamada. No le di importancia. Pensé que estaría cansado. «Sí, papá. Nos vemos pronto». Colgué, con el corazón tibio de emoción, aunque en el fondo esa voz forzada resonó como una nota discordante. El viaje desde Baltimore hasta la ciudad costera de Salisbury tomó casi 3 horas, pero ese día pareció más largo. Me senté en el autobús desvencijado, mirando por la ventana mientras el paisaje se desdibujaba. Las autopistas llenas de ruido dieron paso a campos verdes y luego a barrios junto al mar. El aire salado entraba por la ventana entreabierta, trayendo el olor familiar del océano y las algas de mi infancia. Recordé cuando papá llevaba a toda la familia a la playa, mamá riendo en el asiento trasero mientras abrazaba a Steven y a mí. «Miren el mar, niños. Es tan inmenso como la vida misma», decía. El mar seguía siendo el mismo, pero nuestras vidas habían cambiado. Escuché música triste en el teléfono, canciones sobre familia y pérdida. No hablé con nadie, solo me hundí en mis pensamientos. Finalmente, el autobús se detuvo en la estación. Bajé, respirando el aire salado. Salisbury seguía igual, calles angostas, casas bajas, el rumor constante de las olas. La vieja casa de mis padres estaba junto al malecón, una vivienda de madera con un porche que daba al mar. Al abrir la puerta, el olor familiar me golpeó, una mezcla de medicina y aire húmedo. La sala estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz que se filtraba entre las cortinas.
Y allí estaba mi madre, acostada en la cama junto a la ventana. Su cuerpo frágil, su piel arrugada como papel antiguo. Llevaba una bata blanca, su cabello plateado extendido sobre la almohada. Sus ojos, entreabiertos y húmedos, me miraban fijamente. El corazón se me apretó. Se veía más débil que antes, con las mejillas hundidas, las manos huesudas. Pero en esos ojos había reconocimiento, un llamado silencioso a mi nombre. Me acerqué despacio, temiendo perturbarla. Me senté junto a su cama y tomé su mano seca y fría, los dedos encogidos por tanto tiempo inmóvil. «Mamá, ya estoy en casa», susurré con la voz temblorosa. Las lágrimas me nublaron la vista, pero las contuve. Una ola de culpa me recorrió. Había estado lejos demasiado tiempo, 6 meses o quizá más. Trabajando, enviando dinero, pero ausente. ¿Estaría molesta conmigo? ¿Se sentiría sola? Le acaricié la mano y comencé a hablarle de cosas triviales. «Estoy bien, mamá. El trabajo en Baltimore es duro, pero puedo con él. Te extraño mucho». Ella no respondió, solo parpadeó suavemente. En esa mirada sentí calidez. En ese instante, todo mi cansancio se desvaneció, dejando solo amor. De pronto, papá salió de la cocina con un trapo en la mano. «Coulson, llegaste», dijo con un intento de alegría, pero su voz seguía tensa. «Siéntate y descansa. El viaje debió ser agotador». Me pidió que no molestara mucho a mamá, que la dejara descansar. Asentí, aunque me pareció extraño. ¿Por qué no iba a poder hablar con ella? Entonces apareció mi hermano Steven, trayendo un vaso de agua. Alto, despeinado, sonriendo. «Hermano, volviste. Toma, bebe un poco». Pero en sus ojos noté algo, una chispa de tensión, como si ocultara algo. Evitó mi mirada, su sonrisa era forzada. No quise darle importancia, solo sentí alegría por estar de nuevo juntos. «Gracias, hermano», dije, tomando el vaso. Conversamos un rato sobre el clima, el trabajo en el puerto, las noticias del pueblo. Papá habló de los cuidados de mamá, su voz baja. «Tu madre sigue igual, pero estable. Gracias al dinero que envías». Sonreí con alivio. Después de un rato, miré a mamá. Llevaba 5 años así, mirando las mismas 4 paredes. Debía de estar harta del encierro. «Papá, ¿qué te parece si saco a mamá a dar un paseo?», pregunté con entusiasmo. «Al parque, cerca del mar. Le hará bien respirar aire fresco». Ambos se quedaron inmóviles. Lo vi claramente. Papá dejó de limpiar la mesa, los ojos inseguros. Steven tragó saliva, el rostro pálido. El ambiente se volvió tenso, como si un viento frío hubiera cruzado la habitación. Tras unos segundos de silencio, papá asintió. «Está bien, pero solo al parque cercano y regresa pronto. Tu madre está débil. No puede resistir mucho». Su tono seguía forzado, pero no insistí. «Sí, hermano», añadió Steven. «No vayas lejos». Yo estaba emocionado, sin notar lo extraño del momento. Era una oportunidad para que mamá viera el mundo afuera, para que sintiera la vida. Papá llamó a la enfermera, una joven llamada Emily, de unos 25 años, con el cabello recogido en una coleta y uniforme blanco. Le pidió que nos acompañara. Emily parecía apurada, mirando el reloj cada tanto, pero aceptó. «Sí, iré», dijo, tomando una bolsa con medicinas y jeringas. Preparamos la silla de ruedas, vieja y con ruedas chirriantes. Levanté a mamá con cuidado y la acomodé, envolviéndole los hombros con una manta. Su cuerpo era liviano como el de una niña. Su cabello plateado se movía suavemente con la brisa que entraba por la ventana. «Mamá, vamos a pasear», susurré. Ella parpadeó y creí ver una leve sonrisa. Salimos. Empujé la silla por el camino junto al malecón. El océano estaba frente a nosotros, las olas golpeando suavemente, el cielo despejado con nubes blancas que flotaban sin prisa.
Emily caminaba en silencio a nuestro lado. Mientras empujaba, le conté a mamá sobre mi vida en Baltimore. Trabajo en construcción de día y limpio oficinas de noche. Es duro, pero lo hago por ti. La ciudad es enorme, el tráfico es un caos, pero extraño este mar. Le hablé de mis compañeros, de mis comidas rápidas, de mi sueño de abrir un pequeño taller cuando ella se recuperara. Solo quería que sintiera mi voz, que se sintiera acompañada. Ella miraba el mar, quieta. La brisa salada nos envolvía en una calma extraña. Hacía mucho que no me sentía tan en paz. A mitad del camino, sonó el teléfono de Emily. Contestó con voz urgente. Sí, iré enseguida. Luego se volvió hacia mí. Tengo una emergencia. Su madre necesita una inyección a las 3 en punto. Si se retrasa, puede tener una crisis. Es muy peligroso. Me entregó la jeringa y me explicó rápidamente. Inyéctele esta dosis a las 3. No lo olvide. Asentí, anotando la hora en mi teléfono y poniendo una alarma. Sentí un nudo de nervios. Nunca había inyectado a mamá, pero me tranquilicé, puedo hacerlo por ella. Emily se fue apresurada, dejándonos solos. El parque estaba silencioso, solo el susurro de las hojas y el murmullo del mar. Seguí empujando, aunque una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué todo se sentía tan extraño? La voz tensa de papá, la mirada esquiva de Steven, la prisa de la enfermera. Pero lo ignoré. No sabía que ese sería el último día de paz antes de que todo se desmoronara. La tarde caía, la luz del sol filtrándose entre los árboles, tiñendo de rojo el mar. Empujé la silla por el sendero inclinado del parque, el mismo donde Steven y yo solíamos correr de niños. Cada paso pesaba. Mamá seguía inmóvil, su cabello plateado ondeando con la brisa. Le acomodé la manta, temiendo que el aire frío la lastimara. «¿Estás calientita, mamá?», susurré, aun sabiendo que no podía responder. Su piel estaba helada. Una oleada de culpa me invadió. Durante 5 años había enviado dinero, pero ¿había estado realmente a su lado? Miré al mar. Las olas golpeaban suaves, como las viejas nanas que mamá cantaba, y el corazón se me encogió. Me distraje mirando el horizonte y no noté que el sendero se volvía más empinado. Tropecé con una piedra. Un tropiezo leve, pero suficiente. La silla se me escapó de las manos y comenzó a rodar cuesta abajo. El tiempo pareció detenerse. El ruido de las ruedas chirriando cortó el aire. Vi a mi madre avanzar sin control, su cabello agitándose al viento. «¡Mamá!», grité, con la voz desgarrada. Solté mi bolsa y corrí, desesperado, pero la pendiente era demasiado pronunciada. La silla se deslizaba veloz, como una flecha. Alcancé a tomar el manillar, pero la fuerza del impacto nos arrastró a ambos hasta el césped al borde del camino. Me incorporé rápidamente, abrazándola con desesperación, revisando frenéticamente su respiración. Mi mano temblorosa tocó su pecho. Por suerte, todavía había un pulso débil pero constante. «Mamá, ¿estás bien?», susurré, con las lágrimas cayendo sin control. Ella yacía inmóvil, con los ojos entreabiertos, sin mostrar señales claras de dolor. Revisé todo su cuerpo, sin huesos rotos, solo unos cuantos rasguños en los brazos. Mi corazón ardía como fuego. ¿Cómo pude ser tan descuidado, solo por perderme en mis pensamientos, por una estúpida torpeza? El miedo me invadió, mezclado con una profunda culpa. Le había prometido cuidarla, sacarla a pasear con seguridad. Sin perder más tiempo, rebusqué en mi mochila buscando mi teléfono, las manos temblando mientras marcaba a emergencias. «Hola, ambulancia. Hay un accidente en el parque, cerca del malecón de Salisbury. Una mujer mayor cayó de su silla de ruedas. Por favor, vengan rápido». Mi voz titubeaba, pero prometieron llegar enseguida. Me quedé allí, sosteniendo a mi madre, acariciando su cabello, rezando al cielo para que no le pasara nada grave. La ambulancia llegó más rápido de lo que esperaba, su sirena rompiendo el silencio del parque.
2 paramédicos bajaron corriendo, revisaron a mi madre y luego la colocaron con cuidado en la camilla. —¿Eres familiar? —¿Cómo está la señora? —preguntó uno. Les conté apresuradamente lo ocurrido, la voz temblorosa. Asintieron y nos subieron al vehículo. Durante el trayecto al hospital me senté junto a mi madre, sujetándole la mano con fuerza. La ambulancia se sacudía por el camino, la sirena seguía resonando. En mi mente solo había un ruego: por favor, que no le pase nada a mamá. Me culpaba sin descanso. Ese instante de descuido, ese maldito tropiezo. ¿Por qué no había tenido más cuidado? ¿Por qué no la empujé más despacio? La imagen de la silla deslizándose cuesta abajo se repetía en mi cabeza como una pesadilla. No me atreví a llamar a mi padre. Era de mal genio. Si se enteraba de que había sacado a mamá y causado un accidente, me gritaría sin piedad: ¿qué demonios estabas haciendo, Coulson? Te dije que no la llevaras tan lejos. Podía imaginar su voz furiosa. Steven también se preocuparía, pero probablemente me culparía igual. No, no podía enfrentarlos todavía. Solo deseaba que mamá estuviera bien, que después del chequeo pudiéramos volver a casa y fingir que nada había pasado. Yo mismo le aplicaría su medicina, la cuidaría mejor. El hospital apareció a la vista. La ambulancia se detuvo y la llevaron a la sala de emergencias. Me quedé en el pasillo, el corazón ardiendo de ansiedad, mirando el reloj avanzar. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, una enfermera abrió la puerta y me llamó. El doctor la examinaba: presión, reflejos, escaneos. Yo estaba allí, las manos apretadas, rezando en silencio. Al cabo de un rato, el doctor, un hombre de cabello entrecano y voz tranquila, se volvió hacia mí. Solo tiene raspones y una pequeña contusión en el hombro. No hay huesos rotos ni lesión cerebral grave. Con unos días de descanso, se recuperará. Solté un suspiro de alivio, sintiendo como el peso en mi pecho se disolvía. Gracias, doctor, dije con la voz temblorosa. Mamá yacía allí, con los ojos entreabiertos, viéndose mejor. Me senté a su lado, acariciándole la mano, el corazón lleno de gratitud. Al menos el accidente no había sido grave. Podría llevarla a casa, y mañana todo volvería a la normalidad. Mientras preparaba los papeles del alta, el doctor Briggs se detuvo, observándome con atención. «Eres su hijo, ¿verdad? ¿Qué condición tiene tu madre para necesitar una silla de ruedas?», preguntó con voz suave. Expliqué rápidamente. Mi madre está completamente paralizada desde hace 5 años, debido a un derrame cerebral. Apenas puede moverse ni hablar. El doctor frunció el ceño y negó con la cabeza. «Eso es extraño», murmuró. «No veo señales de parálisis prolongada. Sus músculos no están atrofiados, sus reflejos de rodilla son normales y sus articulaciones son flexibles. No parece una paciente postrada». Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé helado, el sudor frío corriendo por mi espalda, las extremidades entumecidas. «¿Qué quiere decir, doctor? ¿Es posible que...?» Mi voz se quebró. Él me miró con seriedad. «Los resultados no mienten. El cuerpo de la señora Florence está completamente normal. No hay daño neurológico. Deberías revisar su historial médico». Salí del hospital empujando la silla de mamá, pero mi mente era un torbellino. Las palabras del doctor resonaban: músculos no atrofiados, reflejos normales. ¿Cómo podía ser? Durante 5 años, papá y Steven habían repetido que mamá estaba completamente paralizada, que necesitaba medicación constante. La miré. Estaba callada, la vista hacia el mar. Pero ahora esa mirada era distinta, no vacía, sino como si ocultara algo. Sonó la alarma de su inyección, pero dudé. ¿Realmente la necesitaba? La duda se deslizó en mí como una grieta en el hielo. De regreso a casa, el viento del mar soplaba más fuerte, con un olor amargo y salado. Mi corazón se hundía en pensamientos cada vez más oscuros. Algo no encajaba,
pero aún no estaba listo para enfrentarlo. El camino al hogar se sintió interminable, aunque solo eran unas cuadras. Empujé la silla despacio, esquivando los baches del viejo empedrado. El atardecer teñía el mar de rojo, las olas susurrando secretos que aún no comprendía. Mamá seguía inmóvil, el chal sobre los hombros, su cabello plateado meciéndose al viento. Miré el reloj, 10 minutos tarde para la inyección. La enfermera Emily había dicho que un retraso podía causar convulsiones, que era peligroso. Pero mamá seguía tranquila, sin temblores, sin espasmos. Mi corazón latía con fuerza. ¿No debería pasarle algo? Papá siempre decía que esas inyecciones eran lo único que evitaba su sufrimiento, y sin embargo, ahora nada. Me detuve en la acera, las manos apretando el manillar de la silla. Mamá, no te inyectaré, ¿de acuerdo? Solo por hoy, susurré, casi pidiéndole permiso. Ella no respondió, solo parpadeó suavemente. Me convencí de que era una señal de acuerdo, aunque el miedo se enroscó en mi estómago como una serpiente. Recordé las videollamadas nocturnas con papá. Siempre colgaba rápido. Tu madre está bien. Ya le di la inyección. Está dormida. Yo le creía. Le creía porque era mi padre, el hombre que me enseñó a levantarme tras cada caída. Pero ahora las palabras del doctor Briggs volvían a sonar, no hay signos de parálisis. Su cuerpo está normal. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no estaba equivocado? La imagen del reflejo de rodilla de mamá, ese leve movimiento de su pierna cuando el doctor la golpeó con el martillo, seguía grabada en mi mente. Una persona paralizada durante 5 años no podría reaccionar así. Cuando llegamos, la casa junto al malecón estaba envuelta en luz amarillenta. Papá abrió enseguida al oír el chirrido de las ruedas. Tenía el rostro enrojecido, las arrugas más profundas bajo la luz, y su voz resonó llena de reproche. «Coulson, ¿dónde te metiste tanto tiempo? Te dije que solo al parque cercano». Intenté mantener la calma. «Perdón, papá. Hubo un pequeño accidente en la bajada, pero mamá está bien». Frunció el ceño. «¿Le diste ya la inyección? Debería haber sido hace rato». Dudé un segundo antes de decir la verdad. «Todavía no, papá. Se me olvidó». Su rostro palideció como si hubiera dicho algo terrible. Sin responderme, me apartó de un empujón, llevó la silla adentro y corrió a la cocina. Lo vi sacar el frasco y la jeringa del botiquín, sus manos temblando ligeramente, aunque con movimientos ensayados. «Tiene que ser a tiempo, o tu madre puede convulsionar y morir», murmuró mientras inyectaba, la voz llena de angustia. Lo ayudé a acostarla. Su cuerpo era liviano como una pluma, la piel helada bajo mis manos. Y entonces lo noté, sus ojos ya no estaban tan vacíos. Antes eran opacos, sin vida. Pero ahora brillaban, húmedos, y sus labios temblaban, como si intentara decir algo. «Mamá», susurré, el corazón a 1000. Ella me miró, los labios moviéndose débilmente, sin emitir sonido. Fue un instante escalofriante. ¿Intentaba hablarme? ¿Advertirme? ¿O era solo mi imaginación? Le acaricié la mejilla, con lágrimas acumulándose. «Descansa, mamá. Estoy aquí». Pero sus ojos seguían fijos en mí, suplicantes, como un grito silencioso. Salí tambaleando, cerrando la puerta despacio. Afuera me apoyé contra la pared, respirando hondo. El sudor frío me cubría. Todo comenzaba a encajar, las palabras del doctor, la actitud de papá, la tensión en los ojos de Steven. ¿Podía ser posible? No, eran mi familia. Fui a la cocina. Papá y Steven bebían vino en silencio, el olor a alcohol mezclado con el de desinfectante. Me senté frente a ellos y hablé. Hoy, cuando saqué a mamá, tropecé y la silla se deslizó. La llevé al hospital. El doctor dijo que solo tenía rasguños y que estará bien. Hice una pausa y añadí, pero también dijo que su cuerpo está completamente normal. Sin atrofia, con reflejos activos. El aire se volvió pesado.
Los dos se quedaron inmóviles. Papá detuvo el vaso, los ojos abiertos un segundo antes de forzar una sonrisa. Los médicos de aquí no saben nada. No entienden su condición, dijo fingiendo calma, pero la voz le temblaba. Steven intervino rápido. Sí, hermano. Tú no has estado aquí. Mamá tiene días buenos y malos. Papá y yo la hemos cuidado 5 años. Noches sin dormir, crisis, medicinas. Tú solo envías dinero. No sabes lo que es. Asentí en silencio. Sus palabras sonaban lógicas, pero en mi pecho la duda crecía. ¿Y si estaban mintiendo? ¿Y si algo más oscuro se escondía detrás de todo? Esa grieta dentro de mí se abrió más. Antes de volver a Baltimore, entré al cuarto de mamá una última vez. Le besé la frente. Me voy, mamá. Llamaré mañana. Ella me miró, los ojos siguiéndome con algo que no pude descifrar. Los días siguientes fueron un infierno. Trabajaba, pero mi mente estaba lejos. Las palabras del doctor me perseguían. Su cuerpo está normal. Había enviado miles de dólares creyendo que era para salvarla. Pero ¿y si todo era una farsa? Tras muchas noches sin dormir, decidí investigar. Sin avisar a nadie. Una semana después tomé el autobús de vuelta. Planeé observar, buscar pruebas. Cuando llegué, la casa estaba vacía salvo por la enfermera Emily. Coulson, dijo sorprendida, tu padre y Steven salieron. Era mi oportunidad. Fingí limpiar la casa, pero busqué en el cuarto de papá. En el cajón del escritorio encontré los documentos, historiales médicos, recibos de farmacia y contratos de seguro por cuidado prolongado. Los fotografié uno por uno, el corazón latiendo como un tambor. Esa noche, en Baltimore, revisé las fotos bajo la tenue luz del escritorio. Los primeros informes coincidían con un derrame cerebral, pero los medicamentos no. Encontré nombres de fármacos potentes, diazepam, lorazepam e incluso becuronio, un paralizante muscular temporal. No figuraban en el plan de tratamiento. El horror me recorrió entero. Al final, los registros del seguro mostraban pagos regulares por atención a largo plazo, todos depositados en la cuenta personal de mi padre. Me derrumbé en la cama, respirando con dificultad. ¿Podía ser cierto? ¿Papá la había mantenido drogada para seguir cobrando? ¿Durante 5 años? Al día siguiente, cité a la enfermera Emily en un café del muelle, el Old Dock Café. Le envié un mensaje, nos vemos a las 10. Es importante. Aceptó. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío. El olor a café tostado y a sal llenaba el aire. Emily estaba junto a la ventana, con un abrigo gris, moviendo nerviosamente su taza. Cuando me vio, se quedó helada. No era sorpresa. Era miedo. Emily, dije con voz baja, sentándome frente a ella. Necesito que me digas la verdad. Sobre mi madre. Ella tragó saliva, mirando alrededor. Coulson, no deberías preguntarme eso aquí. Apreté la taza con fuerza. La han mantenido enferma, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par y susurró, no lo entiendes. Si se enteran de que te lo dije, no solo tu madre estará en peligro. Emily entró, el rostro pálido, los ojos moviéndose nerviosos como si temiera ser seguida. Coulson, ¿qué pasa? Preguntó con voz baja. No anduve con rodeos. Saqué el teléfono y le mostré las fotografías. Explícame esto. Esos fármacos, sedantes, paralizantes, no están en el plan de tratamiento. Su cara palideció aún más, las manos le temblaron al sostener el teléfono, se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron y las lágrimas comenzaron a brotar. La atmósfera del café se tensó de pronto, como si se acercara una tormenta. Tras un silencio pesado, Emily suspiró y, con la voz temblorosa, confesó, no quería involucrarme, pero ya que lo sabes, te diré todo. Al principio creí a tu padre. Pensé que tu madre estaba realmente paralizada tras el derrame. La cuidaba según me indicaban, poniendo las inyecciones a tiempo.
Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Pero a los pocos meses noté algo extraño. Las dosis eran demasiado fuertes. Sedantes potentes, y su condición era rara. Sus músculos no se atrofiaban. Tenía reflejos, pero yacía inmóvil, como si estuviera encerrada en su propio cuerpo. Me miró y su voz se quebró. Me empezó a dar desconfianza y se lo pregunté al señor Douglas. Él se enfureció y me dijo que no me metiera. Luego me duplicó el pago de $500 a $1000 al mes y me amenazó, que si hablaba, me denunciaría por maltratar a la paciente. Tenía miedo, no quería problemas, así que me quedé callada y acepté. Escuché, con el cuerpo hecho hielo, como si alguien me hubiera arrojado agua helada. Todo encajaba. Papá y Steven habían convertido deliberadamente a mamá en una inválida de por vida, usando drogas para mantenerla paralizada y sacar dinero mío y del seguro. El dinero que yo enviaba, los pagos del seguro, todo iba a sus bolsillos. Apreté los puños, la voz ahogada. ¿Cómo podían hacer algo así? Era su esposa, la madre de los dos. Seguí interrogando, la rabia me temblaba en la voz. ¿Se van mucho papá y mi hermano de la casa? Emily asintió, con la voz débil. A menudo salen. Me dejan sola con ella. El señor Douglas se va mucho fuera de la ciudad. Steven va al puerto o a bares, vuelve tarde a veces. Yo la alimento, le cambio los pañales, le pongo las inyecciones. Sus palabras cortaron como cuchillos, confirmando mis peores temores. Mamá estaba allí, consciente pero atrapada por las drogas, siendo testigo de todo, sus risas, sus planes, sin poder gritar pidiendo ayuda. El dolor era tan intenso que quise gritar. El café, silencioso, me obligó a contenerlo. Gracias, dije, con la voz rota. Al terminar la conversación, pedí a Emily que guardara el secreto. No le digas a papá ni a mi hermano sobre esta reunión, y a partir de ahora, acepta las inyecciones de parte de papá, pero no se las des a mi madre. Ella asintió, los ojos enrojecidos. Lo prometo, Coulson. Añadió. Me siento culpable también. Salí del café, con el viento del mar golpeando fuerte, pero el corazón incendiado por la ira. La verdad había salido a la luz y no pensaba detenerme. Papá y Steven, los traidores, pagarían por esto. Después del encuentro con Emily, ya no pude dormir. De regreso en mi cuarto alquilado en Baltimore, pasé la noche en vela, mirando el techo con relieves. La imagen de mi madre tendida, inmóvil, prisionera de dosis venenosas, me acosaba sin descanso. Ella escuchaba todo, las risas de papá con Steven hablando del dinero, sus planes para mantenerla enferma y seguir cobrando, y no podía pedir auxilio. Durante 5 años trabajé como un animal, enviando dinero con la esperanza de salvarla, y todo alimentaba una estafa orquestada por mi propia sangre. Las lágrimas corrían por mi cara en la oscuridad, no de pena, sino de rabia y traición. Me preguntaba, ¿cómo pudieron hacerme esto? Papá, el hombre a quien una vez veneré, que me enseñó con historias del mar a ser fuerte. Steven, mi hermano menor, que había tropezado antes y a quien creí que había cambiado. Ahora eran extraños, monstruos bajo la máscara de familia. Cuanto más pensaba, más fuerte era mi intuición, esto era más oscuro de lo que imaginaba. No solo el dinero del seguro, ni solo las drogas. Debía haber secretos aún más profundos por descubrir. A la mañana siguiente, en lugar de ir al trabajo, pedí permiso por enfermedad prolongada, mentí sobre una dolencia grave. Al jefe le molestó, pero no me importó. Me quedé en Salisbury, alquilando una habitación barata cerca del malecón, a pocas cuadras de la casa de mis padres. Era un motel en mal estado, con pintura desconchada y olor a humedad, pero servía para esconderme y observar. El corazón me latía entre la emoción y la ansiedad. Si me descubrían, todo se vendría abajo. Pero no podía parar. Era por mi madre, por 5 años de sacrificio traicionado. A la primera luz, preparé un café negro fuerte en la habitación y conduje una camioneta de alquiler destartalada hasta una esquina frente a la casa. Me escondí tras unos arbustos, apagué el motor y esperé. El sol apenas asomaba cuando la puerta se abrió y apareció el señor Douglas, mi padre. Iba más arreglado de lo habitual.
camisa a cuadros limpia, jeans nuevos y zapatos de cuero lustrados, no la ropa vieja que usaba en casa. Miró alrededor como buscando a alguien y se subió a su vieja camioneta, conduciendo rumbo a las afueras. Contuve la respiración, esperé unos minutos y lo seguí a distancia, manteniendo 2 o 3 coches entre nosotros para no ser descubierto. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde iba? ¿Por qué tan arreglado? La carretera salió del pueblo, entre campos verdes y bosquecillos. Se detuvo en una cafetería de carretera, compró algo rápido y siguió. Volví a mi escondite, la sospecha clavada. Si estaba retirado, ¿por qué esos viajes? Al mediodía salió Steven, vestido con camisa blanca impecable y pantalón negro, como si fuera a una reunión y no al puerto. Miró su reloj, abordó un sedán viejo que habían comprado hace años con el dinero que yo envié, y se marchó. No lo seguí de inmediato, esperé. La casa quedó con solo la enfermera Emily dentro. La vi desde la ventana, asomándose al porche, inquieta, con el teléfono en la mano, tal vez preocupada por su promesa. Comí a regañadientes un sándwich comprado en la esquina, perdido en pensamientos. Durante 5 años creí que se quedaban en casa cuidando a mamá, ahora los veía lejos, fuera. ¿Para qué servía entonces el dinero que enviaba para la enfermera? ¿Era para pagar la farsa? Recordé las llamadas nocturnas. Papá siempre colgaba rápido. Tu madre duerme. No te preocupes. Ahora entendía que él probablemente no estaba a su lado. La ira me recorrió, pero la contuve, necesitaba pruebas sólidas. Al día siguiente seguí con la vigilancia, madrugando, cambiando el punto de observación para no ser sospechoso. Llovía suavemente y el viento marino se colaba por la ventana, pero a mí me daba igual. Si me descubrían, todo se acabaría. Tenía que saber la verdad. Papá salió temprano otra vez, pero esa vez no lo seguí, esperé a Steven. Al mediodía él salió, subió al sedán y se fue. Arranqué el motor y lo seguí manteniendo distancia. La carretera llevó fuera del pueblo hasta un bar de carretera con un neón parpadeante, música alta y risas. Me detuve en un rincón en sombras y observé a través del parabrisas salpicado por la lluvia. Vi a Steven entrar, saludar a un grupo de hombres de aspecto rudo, sentarse a jugar cartas. A través del vidrio empañado lo vi beber, reír y después sacar billetes con desparpajo. Eran los billetes que conocía, el dinero que yo mandaba para mamá. Mi pecho se hundió. Steven había prometido dejar el juego cuando mamá enfermó, pero ahora lo desperdiciaba todo. Me apreté las manos al volante hasta que los nudillos se volvieron blancos. Quise entrar y arrastrarlo fuera, gritarle, ¿qué haces con mi dinero? Pero aguanté. Necesitaba pruebas. La lluvia arreciaba como si también llorara. Al día siguiente seguí a papá. Me levanté a las 4 de la mañana, tomé café negro para mantenerme despierto y salí a seguirlo. Esta vez lo seguí más de cerca por caminos sinuosos hasta una zona suburbana. Se detuvo frente a una casa pequeña con techo de tejas rojas y un jardincito con flores, acogedora, nada de la vivienda de un marinero pobre. Me puse detrás de unos arbustos y miré con unos prismáticos baratos que había comprado apresuradamente. Papá llamó y la puerta se abrió. Una mujer de unos 50 años, teñida de rubio y con un vestido floreado, lo abrazó con cariño. Se besaron y entraron en la casa. Mi corazón se paralizó. La reconocí de una foto en el teléfono de Steven, cuando lo había cogido prestado para hacer una llamada. Steven me lo describió como un conocido de papá, restándole importancia. Ahora todo era claro. Papá tenía otra mujer y la mantenía con el dinero que debía cuidar a mi madre. Las piezas encajaron. Mientras yo me consumía trabajando jornadas interminables, enviando dinero para el tratamiento de mamá, ellos vivían con comodidad. Steven lo gastaba en apuestas y alcohol. Papá mantenía una amante, vestía ropa nueva y se comportaba como un señor. Todo el dinero del seguro y lo que yo enviaba acababa en sus manos, mientras mi madre yacía drogada para sostener la mentira. Las lágrimas me inundaron y el corazón me dolía como si me lo cortaran. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? La mujer que sacrificó su vida por nosotros convertida en una herramienta de lucro. Quería entrar y enfrentarlos de inmediato, pero me contuve. Necesitaba más pruebas, calma y un plan. La lluvia paró al caer la tarde y volví al motel con el ánimo pesado.
Esa noche no entré a la habitación, me quedé en la camioneta observando el mar. Las olas rompían contra las rocas con un bramido que parecía descargar mi rabia. El viento frío del mar entraba por la ventana agrietada, trayendo el amargo olor salado del océano que papá había surcado y que ahora me recordaba su traición. Me apreté las manos, pensando y transformando el dolor en fuerza. Sabía que la tormenta real estaba por llegar. A la mañana siguiente me levanté con el alba, el cielo oscuro y nubes pesadas presagiando un día terrible. Salté el desayuno y solo bebí un café negro en el motel. Con el estómago encogido conduje hasta la casa de mis padres. La que antes fue mi refugio ahora era la prisión de mi madre. No había más lugar para el silencio. Quería acabar con todo ese día. 5 años de engaño y sacrificio debían terminar. La lluvia comenzó a caer otra vez mientras aparcaba frente a la casa. Salí con la camisa pegada al cuerpo por el agua, las llaves apretadas en la mano, el corazón lleno de determinación y miedo. No temía a ellos, temía al momento de arrancar todo lo que quedaba de la familia. Abrí la puerta y entré, las bisagras crujieron en el aire pesado. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara en la mesa. Papá y Steven estaban ahí, papá fumando, el humo elevándose como un velo de mentira, Steven con una taza de café mirando el móvil. Se sobresaltaron al verme. Papá dejó el cigarro a medias, la cara roja. Coulson, ¿por qué vuelves tan temprano? Intentó sonar normal, pero la voz traicionó el pánico. Steven dejó el móvil, pálido. Hermano, ¿te olvidaste de algo? Dijo con nerviosismo. Mi mirada fue fría como el acero. La lluvia goteaba de mi pelo en el suelo. Ya no era el hijo callado y sencillo. Era un hombre traicionado, listo para enfrentarles. He venido a acabar con esto, dije, la voz baja y firme. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Papá frunció el ceño, Steven tragó saliva. Empecé, con voz serena pero implacable, sin darles oportunidad de interrumpir. Sé todo. Los retiros de la cuenta del seguro, los gastos lujosos, incluso que le inyectaron drogas para mantenerla paralizada y así seguir cobrando dinero mío y del seguro. Exploté todo, que encontré los papeles en tu cajón, papá, los recibos de sedantes y paralizantes no incluidos en el plan, transferencias del seguro a tu cuenta, que seguía a Steven al bar y lo vi pagando con el dinero que yo mandaba, que te vi en la casa de la suburbia con tu mujer. Durante 5 años trabajé hasta morir pensando que salvaba a mamá, y tú te enriquecías traicionándola. Mis palabras estallaron en la habitación como una bomba. Papá se quedó inmóvil, el rostro encendido. Steven se levantó temblando. El olor a cigarrillo y la humedad me revolvían el estómago. Recordé las noches en Baltimore, despierto, enviando dinero con esperanza. Todo era ahora una broma cruel. Papá trató de calmarme, defensivo. Estás obsesionado, Coulson. Te has confundido. Emily inventó todo. La despedí por perezosa. El seguro es para cuidar de tu madre y de la familia. ¿De qué crees que me gasto el dinero? Dijo, agitando la mano y exhalando humo. Sus ojos, sin embargo, evitaban los míos. Steven, al borde del pánico, habló a los gritos, con la voz aguda. Estás equivocado. Solo queremos cubrir los costos. Mamá está gravemente enferma. Las medicinas son caras. Yo voy al bar para despejarme, no para apostar. Tú estás lejos, ¿cómo sabes lo que hemos pasado? No hay mala intención. Hablaba rápido, las manos agitadas, la cara enrojecida. Sonaron como excusas aprendidas. Yo ya no me dejaba engañar. Sus miradas, los gestos forzados, todo mostraba actuación, pero era demasiado tarde. Sin más discusión, fui directo a la habitación de mi madre. El cuarto olía a desinfectante. Ella yacía bajo una manta fina, el cuerpo débil. Al verme, sus ojos se humedecieron como si hubiera esperado ese instante. Mi corazón se apretó. Ella lo sabía todo. Siempre lo supo. Me senté junto a la cama y tomé su mano. Mamá, lo sé todo. Se acabó. Te llevo conmigo. Ya no te harán daño. Le dije, prometiéndoselo con la mirada, a modo de compensación por 5 años de infierno. Ella parpadeó leve,
Los labios le temblaron y en su mirada encontré alivio. Lloré, pero esta vez no por debilidad, era el llanto de la liberación. Durante 5 años había presenciado todo, las risas de papá con su amante, las fanfarronadas de Steven. Ahora yo sería su voz. Al incorporarla, su cuerpo era liviano como una pluma, la piel fría bajo mis manos, pero había amor en ese tacto. Steven irrumpió en el umbral, intentó impedirlo, la voz suplicante y frenética. «¿Qué haces? No puedes llevártela. Necesita su tratamiento y sus medicinas». «¿Estás loco?». Se lanzó a agarrarme del hombro, los ojos enrojecidos, pero su miedo era patente. Temía perder la fuente de dinero. Papá emergió desde la sala, la voz amenazante. «Para, Coulson. Estás destruyendo a la familia. Déjala. Yo me encargo. Si te la llevas, te arrepentirás». Se acercó con los puños cerrados, la cara arrugada por la rabia y el miedo. No sentí miedo. La furia me había transformado. Me giré, la mirada afilada como una navaja. Si me tocan a mí o a mi madre, llamo a la policía ahora mismo. Tengo todas las pruebas, documentos, fotos, el testimonio de la enfermera. No me empujen. Mi voz cortó el aire. La resolución en mis ojos los paralizó. Steven aflojó la mano, pálido. Papá se quedó inmóvil, con la expresión de quien ha sido descubierto. Sabían que iba en serio. 5 años de silencio se habían roto. Cargué a mi madre y crucé el porche empapado. La lluvia golpeó mi espalda, pero no apagó la furia que ardía en mí. Su cabeza reposó en mi hombro, sus ojos entrecerrados mostraban una paz que me llenó el pecho. Steven se quedó en la puerta, mirando en silencio, con los labios que se movían sin emitir sonido, tal vez arrepentimiento, tal vez solo miedo. Papá se desplomó en una silla en la sala, cubriéndose la cabeza con las manos, temblando como un anciano vencido. No miré atrás. No dije adiós. ¿Para qué? Habían muerto para mí desde que salió la verdad. La puerta se cerró con un golpe sordo, como un martillo clavando el ataúd de 5 años de engaño. La lluvia se intensificó, el mar rugía, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Coloqué a mi madre en el asiento del auto, la arropé con una manta cálida y emprendí el camino hacia Baltimore, comenzando un nuevo viaje para nosotras. El trayecto era largo y lluvioso, pero sabía que, a partir de ese momento, seríamos libres. Mamá sanaría y yo compensaría todo. El viaje de regreso a Baltimore tomó 3 horas, pero ese día pareció más corto, porque mi corazón estaba lleno de esperanza mezclada con preocupación. La lluvia golpeaba el parabrisas, los limpiaparabrisas se movían con ritmo constante como los latidos de mi corazón. Mamá estaba sentada a mi lado, con los ojos entrecerrados, respirando suavemente, ya sin esa mirada vacía. La miré, manos aferradas al volante con fuerza. «Mamá, vamos a mi casa. Te cuidaré. Nadie te hará daño nunca más». Ella no respondió, pero lo sentí en la manera en que parpadeó levemente, como consolándome. Pensé en los últimos 5 años, los turnos interminables, el dinero que enviaba a casa como agua que se pierde en el desagüe, todo para alimentar la estafa de papá y Steven. Ahora éramos libres, pero también estábamos solas, solo mamá y yo contra el mundo. Al llegar a Baltimore ya era de noche, la lluvia seguía cayendo, las luces de la ciudad brillaban pero eran frías. Llevé a mamá a mi pequeño cuarto alquilado donde había vivido sola durante años. El espacio era reducido, solo una cama, una mesa y un viejo reloj junto a la almohada. La acosté, la arropé bien y preparé una sopa ligera con los escasos ingredientes del refrigerador. «Come, mamá», susurré, dándole la cuchara con cuidado, con el corazón encogido al verla tragar con dificultad. Esa noche me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, incapaz de dormir. La lluvia golpeaba la ventana como una nana, pero en mi mente había una tormenta, preocupación por mi madre, rabia contra papá y Steven y preguntas sobre el futuro. Desde aquel día, cuidé de mamá con dedicación, como para compensar 5 años de ausencia y engaño. Reduje mis turnos, ya no más jornadas dobles, solo el trabajo de jornalero. Las noches eran para quedarme con ella. El jefe del sitio se quejaba. «Estás loco,
¿Coulson? Menos dinero. ¿Cómo vas a vivir? Negué con la cabeza. Ahora tengo a mamá. Eso basta. Los ingresos disminuyeron, pero ahorré comprando comida nutritiva y vitaminas en la farmacia cercana. Cada mañana me levantaba temprano, calentaba leche para mamá, le masajeaba las extremidades para evitar la atrofia. Dejé por completo las inyecciones, esos viales tóxicos que papá había obligado a Emily a usar. Al principio me preocupaba, temiendo que tuviera convulsiones, pero no pasó nada. En los primeros días, mamá aún permanecía inmóvil, pero noté pequeños cambios. Su piel se volvió más rosada, sus ojos más brillantes, ya no opacos y sin vida. Me sentaba con ella durante horas, contándole viejas historias, cómo cosía mi ropa, las historias de papá sobre el mar, el pequeño Steven corriendo por la casa. ¿Recuerdas, mamá? Era travieso, rompía mi camisa. Me regañaste, pero la cosiste de todos modos. Ella parpadeó y yo sonreí, el corazón cálido. Le leía novelas viejas de la biblioteca, mi voz resonando en la pequeña habitación. En esos momentos me sentía niño otra vez, con mamá como mi roca. Pero en lo profundo, el dolor persistía. ¿Cómo pudieron papá y Steven hacerle esto? ¿Cómo la convirtieron en prisionera de su propio cuerpo? En los días siguientes, mamá recuperó gradualmente la vida, como una flor marchita regada de nuevo. Sin el veneno, su cuerpo respondió bien. Primero pequeños movimientos. Sus dedos se curvaban ligeramente cuando los tomaba, como si se aferrara de nuevo a la vida. Mi corazón latía acelerado. «Mamá, puedes moverte», grité, con lágrimas de alegría. Parpadeaba más rápido, como respondiendo. Masajeaba a diario, la ayudaba a sentarse apoyada en almohadas, le daba papilla nutritiva con vegetales triturados. Una semana después, comenzó a parpadear de manera deliberada, 1 para sí, 2 para no, cuando preguntaba: «¿Tienes hambre, mamá?». Un parpadeo y reía con fuerza, la esperanza me inundaba. Con el tiempo, sus labios comenzaron a moverse, intentando hablar. La primera vez susurró unas palabras. «Mira, llamé». Su voz era débil, ronca tras 5 años de silencio, pero para mí era el sonido más hermoso del mundo. La abracé, sollozando. «Mamá, puedes hablar. Estoy aquí. Estoy aquí». Ella sonrió débilmente, ojos brillantes, y en ese momento toda la fatiga desapareció. Llamé a un médico, no de Salisbury, sino de Baltimore, uno nuevo y honesto. La examinó, afectada por sedantes fuertes, pero su cuerpo básicamente sano. Con la recuperación continuada, volvería a caminar. Asentí, la gratitud desbordando mi corazón. Cada día la apoyaba con ejercicios, de los dedos a los brazos, luego piernas. Progresaba rápido, como si su cuerpo hubiera esperado este momento. 2 semanas después de haberla llevado, papá y Steven aparecieron inesperadamente. Era una tarde lluviosa en Baltimore. Yo alimentaba a mamá con papilla cuando llamaron a la puerta. Al abrir, los vi: papá, envejecido, cabello canoso y desaliñado; Steven, demacrado, con ojos sombríos. «Coulson, déjanos entrar», dijo papá, forzando una sonrisa. Bloqueé la puerta, corazón helado. «¿Qué quieren?». Entraron, mirando a mamá en la cama. Sus ojos los recibieron con frialdad. Papá se sentó suplicante. «Hijo, sé que estás enojado, pero escucha, éramos pobres. Mamá estaba gravemente enferma. El seguro era un salvavidas. Solo queríamos proveer, pero nos dejamos llevar. No le des la espalda a la familia. Somos sangre», añadió Steven, ojos rojos. Sus palabras cortaban como cuchillos, culpando a la pobreza. Recordé mis noches extenuantes enviando dinero mientras ellos se reían y despilfarraban. La rabia me invadió. «Fuera», gruñí. «Ya no son mi familia. Envenenaron a mamá. Me engañaron durante 5 años por dinero. No vuelvan o llamaré a la policía». Papá se levantó, ojos llameantes. «¿Te atreves?».
Soy tu padre. Pero los empujé fuera, voz helada. No más. Váyanse. Se fueron. Papá murmurando maldiciones, Steven mirando a mamá con falso remordimiento. Cerré la puerta de golpe, abracé a mamá, corazón dolido pero firme. Ella parpadeó, como aprobando. 2 meses después, mamá se recuperó milagrosamente. Caminaba lentamente, apoyada en mí, dando sus primeros pasos por la habitación. «Hijo, puedo caminar», dijo, voz más clara aunque débil. Reí, abrazándola. «Eres increíble, mamá». Se sentaba junto a la ventana, mirando la ciudad bulliciosa, contándome historias del pasado, su amor por papá, pero ahora sin tristeza. Una noche, mientras cenábamos su papilla favorita, me tomó la mano, voz temblorosa. «Hijo, debo decirte que durante esos 5 años fui plenamente consciente. Escuché todo. Cada susurro de papá y Steven, cada pecado, cada plan. Discutían el dinero del seguro, como inyectarme drogas para mantenerme enferma eternamente. Reían mientras dividían el dinero que enviaste. Escuché a papá al teléfono con esa mujer, a Steven jactándose de sus ganancias en el juego. Quise gritar, moverme, pero no pude, como encerrada en mi propio cuerpo. Soporté todo pensando en ti». Sus palabras cayeron como relámpagos. Me quedé paralizado, lágrimas rodando. ¿Cómo podía ser? Estuvo despierta, presenciando todo. La traición, las risas crueles, sin poder pedir ayuda. Esa imagen me perseguiría siempre. La abracé. «Mamá, lo siento. No lo sabía. Lo que hicieron papá y Steven fue inhumano. No puedo perdonar, pero pagarán. No por venganza, sino justicia». Ella acarició mi cabello. «Hijo, te perdono, pero apoyo lo que decidas». Esa noche reflexioné, corazón ardiente de rabia. Mamá había renacido, pero la herida permanecía. Debía compensarla y asegurarme de que los traidores pagaran. A la mañana siguiente, mientras mamá aún dormía, me senté en la mesa de madera del pequeño apartamento y comencé a compilar las pruebas. Revisé las fotos de los documentos del cajón de papá, registros médicos falsificados, recibos de sedantes y paralizantes no incluidos en el plan de tratamiento, declaraciones de pagos del seguro transferidas a su cuenta. Los imprimí y organicé cuidadosamente en un dossier grueso. Añadí el testimonio de Emily, grabando nuestra conversación en el café, donde admitió que papá le duplicó el salario y la amenazó para que guardara silencio. Prometió testificar. Agregué el informe del Dr. Leonard Briggs del hospital de Salisbury, el primero en descubrir que mamá estaba bien físicamente, y del nuevo doctor en Baltimore confirmando los efectos de los fármacos prolongados. Finalmente, el relato de mamá, cada detalle, cada palabra escuchada, cada plan presenciado en silencio. Ese dossier era como una bomba, pesado en mis manos, pero también un arma para la justicia. Decidí contratar un abogado, no uno barato, sino especializado en delitos médicos y fraudes. Busqué en línea y llamé a Harrison Associates en el centro de Baltimore, reconocidos por casos complejos de familia. En la primera reunión, entré a la oficina Brick con paredes de vidrio, mirando la calle, corazón latiendo como en el primer enfrentamiento con papá. La abogada Elena Harris, mujer de mediana edad, cabello recogido, voz firme pero calmada, me escuchó. «Señor Coulson, esto es serio. Abuso médico, fraude de seguros y posible encarcelamiento. Con estas pruebas, documentos, testimonios y la declaración de su madre, tenemos altas posibilidades de ganar», dijo, hojeando el dossier con ojos brillantes. Usaron paralizantes para mantener a la señora Florence enferma y recibir beneficios y su dinero. «Esto no es solo civil, es criminal, posible cárcel», añadió. Asentí, con el corazón encogido. Quería que pagaran, no con dinero, sino con prisión por mamá. Ella sonrió. «Lo haremos. Presentaré la demanda y solicitaré investigación». Los honorarios eran altos, pero utilicé mis escasos ahorros de 5 años de trabajo. Dinero antes enviado a casa, ahora para justicia.
La investigación avanzó rápidamente tras la presentación de la demanda en el Tribunal del Distrito de Salisbury. La policía intervino de inmediato. Recuerdo esa mañana fría en Baltimore. Mamá practicaba caminar cuando sonó el teléfono. Señor Coulson, hemos arrestado a Douglas y Stephen Reed. Están siendo interrogados. Mi corazón se aceleró. Le dije a mamá. Mamá, han sido arrestados. Ella permaneció en silencio, ojos brillantes. El juicio tuvo lugar 3 meses después en el Tribunal del Distrito de Salisbury, un edificio antiguo con muros de piedra gris bajo un cielo sombrío, como el día que llevé a mamá. Conduje con ella, el viaje de 3 horas lleno de tensión. Mamá se sentó a mi lado, sujetando mi mano. Hijo, tengo miedo, pero debemos enfrentarlo. Estoy contigo, acaricié su mano. El juicio comenzó en una sala de audiencias pequeña, bancos de madera crujiendo, aire pesado como plomo. El juez, hombre de mediana edad y voz severa, golpeó el mazo. El estado contra Douglas Reed y Stephen Reed por abuso médico, fraude de seguros y daño corporal grave. Papá y Stephen se sentaron en el banquillo de los acusados, uniformes grises, rostros demacrados, ojos bajos. Papá me miró brevemente, ojos rojos, yo desvié la mirada, sin sentimientos. Stephen sollozó, susurrando. «Hermano». Negué con la cabeza. La fiscal, mujer perspicaz, presentó los cargos. Los acusados usaron drogas tóxicas para mantener a la señora Florence Reed en falso estado de parálisis durante 5 años, defraudando seguros y dinero de su hijo, Coulson Reed. Nuestra abogada, la señora Harris, se puso de pie. Tenemos pruebas completas, documentos, informes médicos, testimonios. El juicio duró 3 días, revelando la verdad capa por capa. El primer día, un experto en neurología de un hospital importante de Baltimore declaró. Según los informes, la señora Florence fue afectada por beuronio y sedantes fuertes, no por un derrame natural. Sus músculos no atrofiaron, reflejos normales, claros signos de abuso de drogas. Si continuaba, podría haber muerto. Sus palabras golpearon como un martillo. Papá bajó la cabeza, Stephen tembló. El segundo día se presentaron nuestras pruebas, fotos de documentos, recibos de drogas, transferencias del seguro a la cuenta de papá. Esto es prueba de fraude, dijo firme la señora Harris. Luego Emily testificó, pálida pero determinada. El señor Douglas me amenazó, duplicó mi salario para que guardara silencio. Inyectaban paralizantes a la señora Florence diariamente, aunque no estaba enferma. La sala murmuraba. El juez golpeó para ordenar silencio. Papá negó. Está mintiendo. Pero Emily miró al frente. Tengo una grabación, señor juez. Se reprodujo el audio, la voz amenazante de papá, silenciando a todos. El último día, mamá tomó el estrado. Caminó lentamente apoyada en mí, voz clara y firme. Estuve consciente durante 5 años, escuchando cada plan de mi esposo y mi hijo menor. Discutían cómo inyectarme drogas para mantenerme enferma, tomar dinero de mi hijo mayor y del seguro. Escuché sus risas mientras dividían el dinero. Mi esposo llamando a su amante, mi hijo menor jactándose de ganancias en el juego. Me dolía, pero no podía moverme. Sus palabras cortaron como cuchillos. La sala quedó en silencio, solo los sollozos de Stephen. Papá se desplomó, sin poder mirarla. Yo lloré sentado abajo. Ella era tan fuerte después de todo. El juicio concluyó con la decisión del juez. Basado en la evidencia, Douglas Reed y Stephen Reed son culpables de abuso médico, fraude de seguros y daño corporal grave. Golpeó el mazo. Douglas Reed condenado a 15 años, Stephen Reed a 10 años. La sala estalló. Papá gritó. «¡Injusticia!». Stephen lloró, llevado esposado. Mamá y yo permanecimos en silencio. No hubo aplausos ni alegría, solo calma. Ella sostuvo mi mano. «Se terminó, hijo». Salimos en silencio, la lluvia cayendo todavía, el mar rugiendo a lo lejos como aquel día.
Durante el regreso a Baltimore, mamá miraba por la ventana. Estoy triste, pero aliviada. Ahora solo somos nosotras dos. Asentí. Te cuidaré. Todo quedó cerrado. 5 años de engaño, el doloroso juicio como un capítulo de un viejo libro. Volvimos a casa, con el corazón en paz, aunque las cicatrices permanecieron. La justicia había prevalecido, pero la familia se había roto para siempre. Después del juicio, la vida para mamá y para mí fluyó tranquila, como un río calmo después de la tormenta. Volvimos al pequeño apartamento en las afueras de Baltimore, con vista a un río que discurría lentamente, y comenzamos a reconstruirnos desde los fragmentos. Mamá se había recuperado por completo, un milagro que meses atrás no me habría atrevido a soñar. Caminaba con firmeza, ya sin necesitar mi apoyo, su voz clara y resonante, como cuando solía cantar menanas. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba un café negro fuerte para mí y se sentaba a la mesa de la cocina con una sonrisa suave. «Hijo, ¿qué quieres desayunar hoy?» «Mamá cocinará». La miré, corazón desbordando gratitud. Ella, que alguna vez fue frágil yaciendo inmóvil en la cama, ahora era mi fuente de fuerza. Vivíamos con sencillez, sin lujos. Yo aún trabajaba como jornalero, ganando lo suficiente para sobrevivir. Al volver por la noche, cocinábamos juntos. Me ayudaba a limpiar mi ropa rota, pequeñas tareas llenas de amor. «Estoy saludable ahora, no te preocupes», decía, pero yo seguía cuidadosa, masajeando sus extremidades cada tarde para prevenir debilidad. En aquellos días rara vez hablábamos del pasado. Papá y Steven ahora eran prisioneros cumpliendo largas condenas. Pero a veces, en las tardes tranquilas, mamá miraba el río, ojos perdidos en el horizonte. Extraño Salisbury. El mar allí era hermoso. La abracé. «Te llevaré a otra playa, mamá. Ahora nos tenemos la una a la otra. Eso basta». Esa vida tranquila me enseñó que la felicidad no es la riqueza, sino los momentos con los seres queridos. Una pequeña casa de madera con un jardín de flores, frente a aguas tranquilas. A mamá le encantaba. Como Salisbury, pero sin el dolor. Vivíamos felices. Por las mañanas cocinaba ella, yo la llevaba a caminar junto al lago. Por las tardes le contaba historias de la empresa. Se reía cuando le llevaba flores. «Mi hijo es romántico», decía ella. La cuidaba con devoción, masajeándole los pies cada noche, comprándole libros nuevos, llevándola a sus revisiones médicas. «Mamá, te quiero», le decía, y ella me abrazaba. «Yo también, hijo». En esos días, las cicatrices empezaron a desvanecerse, dejando solo felicidad. Madre e hijo junto al lago, viviendo en paz después de la tormenta. En esos momentos tranquilos, a menudo me sentaba solo junto al lago, observando las ondas bajo el sol poniente, reflexionando sobre nuestro camino. 5 años de sacrificio, 5 años de engaño, un juicio doloroso y, finalmente, una nueva vida. Todo como un largo libro lleno de lágrimas y lecciones. Yo, Coulson Reed, antes un hombre callado y sencillo en Baltimore, trabajando hasta la extenuación para enviar dinero a mamá, ahora era dueño de una pequeña empresa, fundador de una organización benéfica, pero lo más importante, un hijo que había aprendido las duras lecciones de la vida.